nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con la exposición de tu palabra, acudo una vez más a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, agradecidos a nuestro Padre Celestial, porque en su infinita misericordia nos permite seguir disfrutando de salud y de vida y tener la responsabilidad de poder compartir estas buenas nuevas a través de Radio Dimensión Apostólica en Concepción, Chile, y también a través de Facebook Live. Ayer, por primera vez en mis 25 años de ministerio laico totalmente independiente, hablé como un levita que tocó por encima de todo el conflictivo tema de los diezmos. Un levita que no tiene temor a presentar la verdad, a pesar del gran prejuicio que hay contra los diezmos. Porque entra dentro del concepto de si me amas, guarda mis mandamientos revelados en la ley y en los profetas. Es cierto que unos o muchos ya dan un diezmo para mantenimiento del pastor de su iglesia. Eso es evidente. El mundo cristiano está acostumbrado a devolver una parte, algunos mucho más del diezmo, para mantenimiento de su pastor, mientras que precisamente esa mayoría de pastores se despreocupan de la misión que se debe hacer para dar el mensaje final a un mundo que no conoce. Otros, con el pretexto de que no hay levitas, cuando repito, los hay. Ayer dije, yo me consideraba un levita. No estoy pidiendo diezmo, no, por supuesto, no soy de los que piden, solamente aclaro. Soy un levita dedicado tiempo completo, desde hace más de 20 años, a la enseñanza de la Escritura, teniendo programas de radio y televisión cuando estuvimos en Perú, para la honra y la gloria de su nombre, y por lo tanto, el verdadero levita es aquel que enseña las Escrituras, tal como lo hallamos en la misma, tiempo completo, como eran los levitas de antaño. Estos pocos o muchos que cuestionan el diezmo, ni dan diezmo ni ofrendas, se convierten en egoístas. Tienen dinero para ir de vacaciones, dinero para ir a restaurantes, dinero para gastarlo con sus familias, pero no tienen ni siquiera ni un centavo para poder ofrendar para la causa del Maestro de Galilea. Son los que ni hacen ni dejan hacer. Son los que hallamos en Mateo capítulo 23, verso 13, en palabras que pronunció el mismo Redentor del mundo. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros por vuestro egoísmo, ni dejáis entrar a los que están entrando precisamente por el desprecio hacia estas verdades que hallamos en la Sagrada Escritura. Ni entran ni dejan entrar por causa de su egoísmo, al estar también influenciando
en aquellos sus seguidores a ser egoístas. Ayer también iniciábamos la reflexión del cántico de los 144.000 sellados. Y debido a las características que deben tener esos 144.000, repito, para mi forma de entender y ver la Escritura, los 144.000 van a ser totalmente literales. No 144.001, no 1 millón, no 20 millones, no, hermano. Debido a las características que van a tener esos 144.000, yo los considero que son literales. Es decir, 143.999 y el otro 144.000. Y a veces pienso que con gran dificultad Elohim va a tener esos 144.000 en la tierra, debido precisamente a las características tan hermosas que deben tener, como es reflejar el carácter del Hijo. Pocos dirigentes, hermano y hermana, pocos dirigentes son francos al enseñar este mensaje. Y como no son francos, confunden y engañan a sus seguidores con cánticos de sirena. Entender el carácter que van a tener los 144.000 es poder entender parte de las buenas nuevas del plan de la salvación. Y en Apocalipsis capítulo 14, verso 1, nos dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él, el nombre del Cordero, y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. En otras palabras, los 144.000 van a estar reflejando el carácter del Hijo para ser uno con Él, como Él es uno con su Padre, para que se cumpla la oración de Juan, capítulo 17. Tenían el nombre del Hijo, el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente, tenían su carácter. Y en el verso 5 del mismo capítulo 14 de Apocalipsis nos dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Elohim. Y son estos 144.000 que van a tener ese carácter del Hijo, estarán viviendo en este mundo sin pecado. Lo dice la Escritura, no lo dice Ernesto Farga, lo dice la Escritura. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Elohim. Por lo tanto, son personas que, habiendo sido antes tremendos pecadores, no importa el pecado, tremendos pecadores, alejados del verdadero Elohim, se arrepintieron o nos arrepentimos, dejamos nuestra vieja vida pecaminosa, empezamos una nueva transformación. El alfarero comenzó a modelar esta vasija imperfecta, los hace perfectos, y en esa perfección están revelando el carácter del Hijo, están revelando al mismo tiempo el carácter del Padre, porque el Hijo era la misma imagen del Padre. Y van a ser esos 144.000, repito, los que proclamen el último mensaje al mundo. Los que proclamen el triple mensaje angelical, yo diría, ya lo están proclamando por diferentes partes del mundo, hermano y hermana que me escuchan. Ese triple mensaje angelical que hallamos como título en el inicio del verso 6
del capítulo 14 de Apocalipsis el mensaje de los 3 ángeles, este mensaje angelical lleva como compendio de todo lo que significa el Evangelio eterno. Y es ese Evangelio eterno que hoy, hermano y hermana, vamos a meditar de acuerdo a este pasaje que hallamos en Apocalipsis capítulo 14, verso 6, que nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y debemos entender algunos símbolos que aparecen en este pasaje. Por ejemplo, la palabra ángel. Vi volar por en medio del cielo a un ángel, a otro ángel. La palabra ángel significa mensaje. Y la palabra evangelio significan buenas nuevas. Por lo tanto, yo debo de entender este pasaje de la siguiente manera: vi volar por el medio del cielo a otro mensaje que tenía las buenas nuevas eternas para predicarlas a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si son buenas nuevas, porque el Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, ¿quién lo tiene que predicar? ¿Lo podrá predicar cualquier pecador no arrepentido? ¿Podrá tener el testimonio para predicar algo que no vive? No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque es un gatica. Predica, pero no practica. Yo no quiero ser un gatica, ni que nadie me diga: Ernesto Farga es un gatica. No, porque eso significaría ser un hipócrita. ¿Quiénes van a predicar los 144.000 el mensaje del Evangelio eterno? Los que estén sin mancha, los que estén sin arruga, los que tengan el carácter del Hijo y del Padre escrito en sus frentes. ¿Por qué, hermano y hermana? Porque este Evangelio, este mensaje, estas buenas nuevas, nos dice también en Mateo capítulo 24 que debe ser predicado por testimonio. Yo no puedo dar un testimonio de lo que no vivo, porque la gente enseguida se dará cuenta de que predico, pero no vivo lo que predico. Mejor sería atar una piedra en el cuello y echarlo en el fondo del mar antes de engañar a uno de estos mis pequeños. Pero lamentablemente la mayoría de dirigentes presumen, engañan, seducen y están predicando un evangelio sin poder porque no tienen el testimonio para dar un evangelio que sacuda mi corazón endurecido y pueda reconocer a la majestad del cielo como el único que tiene poder para transformar mi vieja naturaleza carnal, pecaminosa, heredada y cultivada. Son las palabras que hallamos en Mateo capítulo 24, verso 14, pronunciadas por la majestad del cielo, por aquel Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y será predicado este evangelio del reino, y será predicado estas buenas nuevas del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Testimonio. ¿Quién lo podrá dar? ¿Cómo darlo, hermano y hermana? Repito,
¿podrá un pecador no arrepentido dar testimonio de este evangelio, dar testimonio de estas buenas nuevas, cuando su vida no refleja el poder de esas buenas nuevas que han transformado al pecador arrepentido, para que habiendo sido antes tremendo pecador, ahora ame y guarde sus mandamientos aquel que dio su vida por él? Lamentablemente, los cánticos de sirena adormecen, presumen lo que no tenemos, hermano y hermana. Y hay muchos que les gusta dar mensajes de cánticos de sirena para seguir adormeciendo a su feligresía, y la gran mayoría de los feligreses les gustan esos cánticos de sirena y adoran, alaban a su pastor, dándole los diezmos y las ofrendas, mientras su vida está corriendo el peligro de perderse, porque el tiempo de gracia se nos termina. ¿Quién podrá predicar este mensaje solemne? ¿Quién puede dar testimonio de lo que no tiene, hermano y hermana? ¿Quién? Y esto es lo que a muchos parece que les cuesta entender. Creo que el creyente acepta la vida y la muerte de Yeshua. Otros le llaman Jesús y otros le llaman Cristo, nombres totalmente blasfemos, porque Jesús no significa nada con Yeshua y Cristo no tiene nada que ver con el Mesías, porque Cristo significa untado, no ungido, untado, una ceremonia que hacían los paganos con ciertos personajes. Y precisamente están tan adormecidos que les cuesta aceptar que estén siguiendo las falsas enseñanzas impuestas por Roma, que ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor, de su fornicación. Pero en términos generales, el creyente acepta la vida y la muerte de Yeshua, con el nombre que ellos le quieran llamar. Pero se quedaron ahí. Ahí se quedaron totalmente estancados. Solo aceptan la vida y la muerte de Yeshua. Pero serán esas buenas nuevas que deben ser predicadas a los moradores de la tierra, si ya el mundo entero escuchó y aceptó la vida y la muerte de Yeshua. ¿Será esa la buena nueva, hermano y hermana, que el mundo debe de escuchar? ¿Será ese el evangelio del reino, el evangelio eterno, que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, cuando precisamente todas las naciones, todos los pueblos, todas las tribus y todas las lenguas aceptan la vida y la muerte de Yeshua? ¿Cuáles deben ser esas buenas nuevas que componen el evangelio eterno? Que componen precisamente esas buenas nuevas eternas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Una vida totalmente transformada. El poder de una vida totalmente transformada para dar testimonio a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El poder de una vida en victoria y el poder de una vida de victoria, para poder alcanzar la línea de meta y obtener
la corona incorruptible, como dice el apóstol Shaul. El poder de unas buenas nuevas que hace que el más tremendo pecador puede ser perdonado si se arrepiente de sus pecados, puede ser perdonado, puede ser restaurado en una nueva criatura. Y ahora prueba de esa metamorfosis, prueba de esa transformación, de haber pasado de pecador ahora a pecador arrepentido, se cumplan las palabras que mencionamos ayer también y que son, o que hallamos en Juan capítulo 14, verso 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y toda persona que guarde sus mandamientos, que repito, no son solamente 10, entran también las fiestas solemnes, entra también el tema conflictivo de los diezmos, porque en la ley entra la ley y los profetas en esos mandamientos, entra la enseñanza del santuario, entra la correcta alimentación dentro de la ley y los profetas. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no. Él no vino a abrogar nada, vino a ampliar, vino a magnificar esa misma ley dada por él mismo y a los mismos profetas que también respaldaron las diferentes leyes que fueron dadas, además de los 10 mandamientos. Esa transformación de pasar de pecador, tremendo pecador, de un hijo del trueno, como era Juan y su hermano, como hallamos en Marcos capítulo 3, verso 17, pasar de muerte a vida, morir para nacer. Esas es las buenas nuevas del plan de la salvación. Ese es el verdadero evangelio, hermano y hermana, que debe ser predicado para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El testimonio de tu vida, el testimonio de mi vida, totalmente transformados, habiendo sido antes tremendos pecadores, ahora por su gracia hemos dejado de ser lo que antes éramos y ahora permitimos que Él, al morar en nuestra vida, nos haga nacer de nuevo. Tenemos que morir a nuestro yo. Tenemos que morir a nuestro ego. Tenemos que morir a todo aquello que por tantos años hayamos estado viviendo al haber recibido enseñanzas, costumbres, tradiciones que no tienen nada que ver con un escrito está. Las palabras de Yeshua que hallamos en las buenas nuevas de Juan, en el capítulo 3, verso 3, entran directamente en este nacimiento de nuevo, en esa muerte al viejo hombre, en esa muerte a la vieja mujer, para poder nacer de nuevo. Respondió Yeshua y le dijo a Nicodemo, a un principal entre los judíos, a un dirigente del pueblo de Israel. No se lo dijo a uno cualquiera, se lo dijo a un alto dignatario del pueblo de Israel. Como si hoy se lo dijera al mismo Papa, a un cardenal, a un obispo, tanto de la Iglesia Católica como esos obispos que hay dentro también del mundo llamado cristiano, que son los que dirigen al protestantismo apóstata. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim.
Ay, mi querido hermano y hermana, morir a mi ego, morir a mi yo, es lo que muchos no están dispuestos a permitir, que ese orgullo, que ese egoísmo que tenemos dentro de nosotros sea quebrantado. Muchos quieren solamente que les sirvan. La gran mayoría de dirigentes solo quieren que les sirvan. Y el Rey del Universo vino a ser siervo de siervos. Qué tremendo contraste, hermano y hermana. Qué tremendo contraste. Los pastores, que las iglesias trabajen para ellos. Y el Rey del Universo iba delante de las ovejas como un buen pastor, marcando el camino, yendo de lugar en lugar, predicando las buenas nuevas del plan de la salvación. Pero hoy los dirigentes modernos están en su despacho, están en su iglesia y pretenden que la iglesia, que la feligresía sean los que salgan, mientras a ellos se les dan los diezmos y las ofrendas para estar bien gorditos. Con todos mis respetos. Pero es la triste realidad, hermano y hermana. Es la triste realidad. El ser humano, tú y yo, si queremos ser parte de los 144.000, debemos morir al yo. Y al morir al yo, habrá esa transformación, esa metamorfosis en nuestra vida, que habiendo sido, repito antes, tremendos pecadores, con defectos de carácter los que quieras tener, ahora, al morir a ese yo, al permitir que la gracia de Yeshua transforme nuestra vieja vida pecaminosa, heredada y cultivada, transforme nuestra naturaleza carnal pecaminosa, nos transforme y nos haga unas nuevas criaturas, y eso es lo que Yeshua le estaba diciendo a Nicodemo en aquella conversación de noche. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. ¿Quién habla hoy de nacer de nuevo? ¿Quién habla hoy de dejar el orgullo que tenemos? ¿Quién habla de ello? ¿Quién? Cuán pocos hablan de ello, ¿verdad, hermano y hermana? Cuán pocos hablan de la urgente necesidad de morir a mi ego para permitir que Yeshua cambie mi ego, cambie mi naturaleza pecaminosa, carnal, heredada y cultivada, rompa esta vasija totalmente imperfecta y haga una para que pueda reflejar su imagen, que es la imagen que tendrán los 144.000 en este tiempo del fin. Esas son las buenas nuevas, mi querido hermano y hermana, que deben ser predicadas para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Las buenas nuevas no solo es contemplar la muerte en el madero, ¿no? Muchos aceptan que Yeshua murió por él, murió por ellos, pero ahí se quedaron. Presentan un evangelio sin poder. Entonces, va totalmente opuesto a esas buenas nuevas, porque las buenas nuevas significa un evangelio con poder. Como dije antes, un evangelio en victoria, pero no una victoria de sentimientos, como algunos dicen, estamos en victoria mientras siguen desobedeciendo algunos de los mandamientos. El que está en victoria no presume de estar en victoria porque reconoce que solamente Yeshua nos puede dar el poder para obtener esa victoria en la cual hasta hace poco estábamos
padeciendo de un defecto de carácter o de un pecado. No solamente se trata de aceptar y de contemplar a aquel que dio su vida por ti y por mí. No, no solamente se trata de eso. Se trata de permitir que esa misma muerte transforme nuestra vieja naturaleza, tal como leemos en 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, los creyentes, unidos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Yeshua. Cuando usted se mira en un espejo, ¿qué contempla? Contempla su rostro, ¿verdad? Y a través del espejo puede ver las imperfecciones que pueda tener su rostro, ¿verdad? Una arruguita, esto, lo otro. Hay damas que se pasan horas y horas contemplándose en el espejo, pero no hay transformación en sus vidas, porque es solamente una contemplación física y material. Saúl está diciendo, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Yeshua, mirándole a él, como en un espejo nos contemplamos nosotros, mirándole a él, contemplando su amor, dio su vida por ti, dio su vida por mí, siendo totalmente inocente, y pidiendo al Padre, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un amor tan incomprendido, debíamos estar contemplando ese amor, su vida y su muerte, hasta que dio el último respiro y pronunció, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Debíamos contemplarlo hasta ahí, para que luego verlo totalmente resucitado. Y al comprender su amor, al comprender su vida, permitamos ser, como dice Pablo, transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de Elohim. Solamente, hermano y hermana, transformándolo, contemplándolo, viendo su vida y viendo mis defectos, viendo tus defectos, es como podremos llegar a ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Elohim. ¿Qué carácter tendrán los 144.000 si tendrán el nombre del Cordero y el nombre del Padre en sus frentes? Tendrán la misma imagen. Habrán permitido que las palabras de Saúl, Pablo, hayan sido una realidad en sus vidas. Sean transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu de Elohim. Por eso mencioné antes, hermano y hermana, los 144.000, para mi punto de vista, van a ser totalmente literales. Y no estoy hablando de judíos, ni mesiánicos, ni israelitas del nuevo pacto, nada. Literales, todos aquellos que permitan o permitamos ser transformados de tal manera que al contemplar a aquel que dio su vida por ti y por mí, seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Elohim. ¿La misma imagen de quién?
la imagen del Hijo, quien era uno con el Padre y tenía por lo tanto la misma imagen del Padre. Son las características, las cualidades que van a tener los 144.000 hermanos y hermanas. Y esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas que deben ser proclamadas a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que, como dijo la majestad del cielo, debe ser predicado para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una vida transformada a su misma imagen. Esas son las buenas nuevas, hermano y hermana. No te dejes engañar, no te dejes seducir, no te dejes influenciar por esos cánticos de sirena que siguen adormeciendo al pecador para que cuando termine el tiempo de gracia, el pecador reciba, al no haberse arrepentido, algunas de las 7 postreras plagas si está vivo, y se dé cuenta que su tiempo de gracia terminó y que está totalmente perdido. Las buenas nuevas es una vida totalmente transformada, la muerte al viejo hombre, la muerte a la vieja mujer, para ser ahora nuevas criaturas, y que se cumplan las palabras que el mismo Yahshua le dijo a Nicodemo: si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Nacer de nuevo, morir al viejo hombre, morir a la vieja mujer y ser nuevas criaturas, esas son las buenas nuevas. Esas son el evangelio eterno que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Saúl, en su carta a los romanos, en el capítulo 1, verso 16, nos dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de las buenas nuevas. ¿Por qué no se avergonzaba Saúl? Porque es poder de Elohim. A veces cantamos: hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre de Yahshua. A veces cantamos y no sabemos lo que cantamos. Si cantamos hay poder, es porque hay poder, hermano y hermana, en esas buenas nuevas. ¿Entendemos? Y Saúl está diciendo: porque no me avergüenzo de las buenas nuevas, porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree en esas buenas nuevas, que hay poder. Al judío primeramente y también al griego. Saúl era consciente de lo que significaban esas buenas nuevas. Y él lo expresa con pocas palabras: un evangelio con poder. No me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque es poder, hermano y hermana. Es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a todo aquel que cree que al contemplar a Yahshua, si le permitimos, Él va a transformar nuestra vieja vida pecaminosa, heredada y cultivada por tantos años de haber estado alejados de la ciudadanía de Israel, y ahora ese poder, al contemplarle, va transformando nuestra vieja naturaleza carnal y nos hace nuevas criaturas, porque es parte de ese evangelio con poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Entendemos? Veamos otra cita del mismo autor. En su carta a los hermanos de Corinto, en su primera, en el capítulo 4, verso 20.
Primera de Corintios capítulo 4, verso 20. Porque el reino de Elohim no consiste en palabras, sino en poder. Y hay muchos que solamente hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan. Y amén, y aleluya, y amén, y aleluya. Pero no hay poder en sus vidas. No presenta un evangelio con poder que debe transformar nuestro viejo carácter, nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer. Y Saúl es un hombre consciente de lo que predica y dice, porque el reino de Elohim no consiste en palabras, sino en poder. ¿En poder de qué? De una vida totalmente transformada para que podamos reflejar el carácter del dador de la vida. Para que podamos ser uno con Él, hermano y hermana. Y esas son las buenas nuevas que debe ser predicado al mundo entero, a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Veamos, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Un pasaje que creo que los dirigentes tampoco lo enseñan. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de ¿qué cosa? Dominio propio. ¿Cuántos hablan del dominio propio? ¿Ha escuchado usted algún tema relacionado con el dominio propio? Resumiéndolo brevemente, porque ya estamos en la recta final, el dominio propio puede ser que te golpean, tú quieres devolverte y das la otra mejilla para que te peguen. Dominio propio es también cuando tienes un problema en tu hogar y en lugar de responder agresivamente o levantando la voz, mantienes el silencio, y eso es dominio propio. Dominio propio es estar en algún lugar, te invitan a comer, te ofrecen algo que sabes que no debes comer, y al tener dominio propio dices no puedo comer de ese alimento. Eso es dominio propio. Es ser parte de una temperancia que en las iglesias tampoco se enseña. Y Pablo, en esta segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 7 nos dice, porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, no. El espíritu de cobardía no viene de Elohim, el espíritu de cobardía viene de Satanás, porque es el otro espíritu que no tiene poder, porque el verdadero espíritu, el espíritu de Yeshua nos da espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Características que tendrán los 144.000, mi querido hermano y hermana. Características que debiéramos tener tú y yo si queremos estar entre los redimidos en este tiempo del fin. Veamos otra cita del mismo autor. Algunos critican a Saúl, Pablo. Yo no lo entiendo por qué lo critican. Porque es un hombre que presenta unas buenas nuevas tan claras, tan definidas, que solamente aquel que no le gusta la obediencia es el que puede estar hablando mal de Saúl, de Pablo. Y Pablo, en esa primera carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 9, verso 16, nos dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y después dice, y ay de mí
si no anunciare el Evangelio. Yo también digo lo mismo, hermano y hermana. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! ¡Ay de mí si no anunciare las verdaderas buenas nuevas de que un pecador, tremendamente pecador que haya sido, pueda ser perdonado, restaurado, si se arrepiente de sus pecados, en una nueva criatura, porque ese es el poder. Ese es el poder del Evangelio. Y Pablo dice, ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! ¡Ay de mí si no anunciare esas buenas nuevas de un pecador totalmente arrepentido y transformado ahora a la imagen de aquel que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? El Hijo del Hombre vino a restaurar en ti y en mí la imagen, el carácter que Adán tenía antes de su pecado y que por causa de su desobediencia lo perdió y se convirtió en un pecador esclavo del pecado y de Satanás. El Hijo del Hombre viene o vino a restaurar, repito, en tu vida y en mi vida, si así se lo permitimos, el carácter sin mancha que tenía Adán antes de su pecado, que es el carácter que van a tener los 144.000, porque tenían en sus frentes el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en su frente. ¿Entendemos, hermano y hermana? Y estas buenas nuevas, repito, este Evangelio del reino, este Evangelio eterno, es el que debe ser predicado para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Evangelio, para ir concluyendo la meditación de hoy, el Evangelio tiene poder, hermano y hermana. El Evangelio no consiste simplemente en palabras. El Evangelio consiste en una vida totalmente transformada, habiendo pasado antes de ser hijos del trueno, como Juan y su hermano, a ser ahora unas nuevas criaturas, que al contemplar a la majestad del cielo, levantado siendo inocente entre el cielo y la tierra, por causa de mis pecados, por causa de tus pecados, ahora, al contemplarle, al comprender parte de su amor tan incomprendido, debió de haber entrado en nuestro corazón el deseo de conocerle, el deseo de estar cerca de él, abrirle la puerta de nuestro corazón, como es el mensaje a la Odisea. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de nuestro corazón, él entrará a formar parte de nuestra vida. Y lo que antes habíamos sido, ahora él lo echa a lo profundo de la mar, se olvida de nuestros pecados, nos hace ser nuevas criaturas, transforma de nuevo nuestra vida, morimos al viejo hombre, nacemos de nuevo, y esa metamorfosis, esa transformación, son las buenas nuevas, el Evangelio eterno, que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que será predicado por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quiénes van a predicar este Evangelio del reino, este Evangelio eterno a los moradores de la tierra? ¿Quiénes? Los que hayan muerto y nacer de nuevo para poder tener la imagen de Yeshua en sus frentes, porque tienen el nombre escrito en sus frentes, el nombre del Cordero y el nombre del Padre. Tú y yo, mi querido hermano y hermana, tenemos el privilegio de ser parte de los 144.000
si estamos vivos o si somos llamados al descanso anteriormente, que podamos hoy estar reflejando en nuestras vidas el carácter de aquel que dio su vida por ti y por mí, para que podamos tener su imagen, para ser uno con Él, es mi deseo y oración. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar este tema. Todo está en tus manos, Padre, para que sea hecho todo conforme a tu voluntad. Que tu Ruach siga sensibilizando a todos cuantos han estado en vivo escuchando el tema y a los que posteriormente puedan estar meditando en el mismo, que seamos todos sensibles para permitir que nuestra vieja naturaleza sea quebrantada, muramos al viejo hombre, a la vieja mujer, para que nos hagas nuevas criaturas para la honra y la gloria de tu nombre. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que el pecador puede ser salvo, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, el Mesías de Nazaret, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén.